La injusticia no siempre lleva una insignia, pero en el condado de Oakwood a menudo la tenía. En una tranquila mañana de Georgia, una familia negra se detuvo en un restaurante rural, esperando solo desayuno y silencio. El sheriff Cotton y su ayudante vieron blancos fáciles, un hombre educado, su esposa y su hijo adolescente, forasteros a quienes se les debe recordar su lugar. Para ellos, Darius Samuels era solo otro nombre, otra cara. Pero no vieron al Navy SEAL debajo de su actitud tranquila, ni los años de entrenamiento de élite perfeccionados bajo el fuego. Cuando el abuso se intensificó hasta convertirse en confrontación, no se dieron cuenta de que habían provocado a un hombre entrenado para sobrevivir y contraatacar. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás mirando. Y no olvides suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El sol de la mañana temprano pintó las carreteras de George en tonos dorados, mientras Darius Samuels cargaba la última maleta en su todoterreno negro. El fin de semana había sido bueno para todos ellos. La comida de su tía Martha, sus historias y esa cálida hospitalidad de Savannah habían recargado sus espíritus. ¿Has revisado 2 veces la habitación de invitados? Tasha llamó desde el asiento del pasajero, con sus gafas de lectura sobre su nariz, mientras revisaba la ruta a casa en su teléfono. Sí, señora, respondió Darius con una sonrisa, y su voz transmitía esa autoridad amable que le salía tan natural. Y revisé el baño, la cocina e incluso debajo del columpio del porche, donde a Malik le gusta esconder el teléfono cuando evade su tarea de física avanzada. Papá, protestó Malik desde el asiento trasero, levantando la vista de su teléfono. Eso fue una sola vez. Una vez más, demasiadas. Darius rió entre dientes y cerró el baúl con un golpe sordo. Caminó hacia el lado del conductor, con movimientos medidos y precisos. Hábitos de sus días militares que nunca lo abandonaron por completo. Tu madre y yo no te criamos para que te escondas de los desafíos. Tasha se acercó y apretó la mano de su esposo mientras él se acomodaba en el asiento del conductor. No, lo criamos para enfrentarlos de frente, igual que su padre. El motor cobró vida con un zumbido y se alejaron de la pequeña casa azul de la tía Martha, con sus molduras blancas y sus jardineras rebosantes de flores. Darius ajustó el espejo retrovisor y vio brevemente el reflejo de su hijo. Malik había crecido mucho en el último año, no solo en altura, sino también en confianza. El chico que una vez escondió su teléfono para evitar la física, ahora hablaba de becas de ingeniería. Entonces Malik se inclinó hacia adelante entre los asientos delanteros. ¿Podemos hablar de lo que dijo la tía Martha sobre tu entrenamiento de focas? La parte sobre ti nadando con tiburones. Darius mantuvo sus ojos en la carretera, pero una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Tu tía tiene una manera especial de convertir cualquier historia en un cuento fantástico. No eran tiburones, eran solo delfines muy enojados. Delfines muy enojados. Tasha levantó una ceja. Ahora bien, esa parece una historia que vale la pena escuchar. No hay mucho que contar. Darío se encogió de hombros, pero su familia lo sabía mejor. Ese encogimiento de hombros siempre precedía a una de sus mejores historias. Vamos, papá, Malik presionó. No puedes dejarnos colgados así como así. Bueno, Darius comenzó a incorporarse a la autopista. Fue durante mi segunda fase de formación. Estábamos haciendo ejercicios de natación de larga distancia en la costa de San Diego. La historia se desarrolló a medida que pasaban los kilómetros, interrumpida por risas y preguntas. Darius tenía una forma de contar historias que hacía que incluso las situaciones más intensas parecieran aventuras casuales. Él nunca se jactó de sus logros. De hecho, la mayoría de la gente nunca supo de su condecorada carrera militar, a menos que fuera absolutamente necesario. La mañana se prolongó y la conversación pasó de los delfines a la próxima competencia de robótica de Malik y a los planes de Tasha para la feria de ciencias de su clase de tercer grado. El control de climatización del sub los mantuvo cómodos a pesar del creciente calor de Georgia en el exterior. ¿Sabes en qué estoy pensando?, Tasha dijo mientras revisaba su teléfono. Desayuno. Desayuno de verdad, no solo café y barras de granola.
Podría comer, asintió Malik con entusiasmo. Ya pasamos como 3 casas de waffles. ¿Qué tal si probamos algo local? Darius sugirió, mientras sus ojos escaneaban las próximas señales de salida. A veces estos pequeños lugares tienen la mejor comida. Condujeron durante otros 20 minutos y la autopista dio paso a un entorno más rural. Los árboles bordeaban el camino, sus ramas creaban patrones de luz y sombra sobre el asfalto. Pequeñas granjas salpicaban el paisaje y ocasionalmente había carteles publicitarios de negocios locales con pintura descolorida. Allí, Tasha señaló un cartel. Mi lugar, próxima salida. Las reseñas dicen que tienen excelentes galletas y salsa. Darius asintió, indicando que tomara la salida. La rampa de salida los condujo por una carretera de 2 carriles, pasando por una gasolinera con surtidores oxidados y una pequeña tienda de comestibles, con anuncios desteñidos por el sol en las ventanas. Mi lugar estaba ubicado al final de un estacionamiento de grava, un edificio pintado de blanco con detalles azules que había visto días mejores. El estacionamiento estaba medio lleno, en su mayoría camionetas y algunos sedanes con placas del condado local. Darius se detuvo en un lugar cerca de la entrada y apagó el motor. El repentino silencio se llenó con el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos cuando otro automóvil se detuvo detrás de ellos. Bueno, esto parece interesante, dijo Malik mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Su voz tenía un tono de incertidumbre que hizo que Darius volviera a mirar por el espejo retrovisor. A veces las mejores comidas vienen de los lugares más inesperados, dijo Darius, con un tono casual, pero con los ojos ya captando cada detalle de su entorno. Otro hábito que nunca lo abandonó del todo. Salieron al aire húmedo de Georgia. El olor a tocino y café flotaba desde las ventanas abiertas del restaurante, mezclándose con el aroma de los pinos y el asfalto caliente. Una campana sonó cuando Darius abrió la puerta para su familia. El interior de mi lugar era como retroceder en el tiempo. Cabinas de vinilo rojo cubrían las paredes, con superficies agrietadas y parcheadas en algunos lugares. Un mostrador con taburetes con bordes cromados se extendía a un lado, donde unos cuantos hombres mayores con uniforme de trabajo tomaban tazas de café y hablaban en voz baja. Las conversaciones no se detuvieron exactamente cuando entró la familia Samuels, pero definitivamente flaquearon. Las miradas se volvieron hacia ellos, algunas curiosas, otras hostiles, algunas rápidamente desviadas. Una camarera detrás del mostrador hizo una pausa a mitad del servicio, con la cafetera suspendida sobre la taza de un cliente. Los pasos de Malik se desaceleraron cuando tomó en la habitación. Sus ojos se movieron de un rostro a otro y luego se fijaron en algo cerca de la ventana de la cocina. Allí, parcialmente oculta detrás de un estante de tazas de café, colgaba una bandera confederada, con los bordes amarillentos por el tiempo y la grasa de cocina. Darío notó la tensión de su hijo, pero mantuvo su expresión neutral. Había visto esa bandera demasiadas veces para contarlas, en demasiados lugares para recordarlas. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar a cada provocación solo daba poder a quienes buscaban provocar. La mano de Tasha encontró la suya y la apretó suavemente. Su toque transportaba un mensaje que habían compartido innumerables veces antes. Estamos aquí juntos. Somos fuertes juntos. La camarera pareció salir de su sorpresa y se acercó a ellos con los menús en la mano. Era una mujer mayor, de pelo canoso recogido en un moño apretado y con una etiqueta con el nombre que decía Betty. Bienvenido a mí, dijo ella con su voz profesional, aunque no particularmente cálida. ¿3 para el desayuno? Sí, señora. Darius respondió con la misma calma y cortesía que usaría en cualquier otro lugar. Un stand estaría bien si tienes uno disponible. Betty asintió y los condujo a una cabina cerca de la ventana delantera. Malik se deslizó primero, luego Tasha, mientras Darius tomó el asiento exterior, de espaldas a la pared. Otra vieja costumbre que le permitía tener una visión clara de todo el restaurante. El vinilo chirrió debajo de ellos mientras se acomodaban. Betty colocó los menús sobre la mesa, sacó un lápiz de detrás de su oreja y abrió su blog de pedidos. ¿Un café para empezar?, ella preguntó. Sí, por favor, sonrió Tasha. Y jugo de naranja para nuestro hijo.
Yo también tomaré café, mamá, dijo Malik con un tono de voz desafiante. Después de todo, ahora tenía 17 años. El café está bien. Darius asintió, dándole a su hijo una pequeña sonrisa. 3 cafés, por favor. Betty lo escribió y se alejó, sus zapatos haciendo suaves sonidos sobre el desgastado piso de linóleo. Las conversaciones a su alrededor se habían reanudado en su mayoría, aunque Darius aún podía sentir miradas ocasionales en su dirección. Malik abrió su menú, pero no lo miró realmente. Su mandíbula estaba apretada de una manera que Darius reconoció, la misma expresión que tenía cuando tenía 8 años. Y los niños en la escuela habían hecho comentarios sobre su cabello cuando tenía 12 años. Y un maestro había sugerido que podría estar más cómodo en una clase de matemáticas diferente cuando tenía 15 años. Y un guardia de seguridad lo había seguido a través de una tienda departamental. Las galletas y la salsa tienen buena pinta, dijo Tasha con voz deliberadamente ligera mientras estudiaba el menú. Y mira, tienen esas papas hash brown que te gustan, Malik. Las que llevan queso y jalapeños. Sí, respondió Malik, pero sus ojos seguían desviándose hacia la bandera junto a la ventana de la cocina. Darius se inclinó sobre la mesa y tocó suavemente el menú de su hijo. Concéntrate en lo importante ahora, hijo. Tenemos hambre. Tienen comida y tu madre tiene razón. Esas papas hash brown suenan bien. Fue una lección que le enseñó a Malik muchas veces. Elige tus batallas. Saber cuándo luchar y cuándo simplemente existir en un espacio. Reivindicarlo con tu presencia en lugar de con tu protesta. A veces simplemente sentarse tranquilamente en una mesa, pedir el desayuno y ocupar espacio era una forma de resistencia. Betty regresó con 3 tazas de café y una cafetera. Sirvió con cuidado, mientras el vapor se elevaba bajo la luz de la mañana que entraba a raudales por la ventana. ¿Listo para pedir? Antes de que nadie pudiera responder, la campana sobre la puerta volvió a sonar. Unas botas pesadas resonaron en el suelo, acompañadas por el sutil crujido de un equipo de cuero. Darius no necesitó girarse para saberlo, que acababa de entrar. Había oído esa particular combinación de sonidos demasiadas veces. La atmósfera del restaurante cambió sutilmente. Algunos clientes se enderezaron en sus asientos, mientras que otros parecieron encogerse ligeramente. La mano de Betty apretó casi imperceptiblemente la cafetera. «Buenos días, agente Mallister», llamó alguien desde el mostrador. «Buenos días, amigos», respondió una voz, seguida de más pasos que se adentraban en el restaurante. La mirada de Malik se cruzó con la de sus padres al otro lado de la mesa. Darius le dedicó un gesto casi imperceptible de asentimiento, un gesto que decía, «Mantenga la calma. Estamos bien. Estamos desayunando». Betty se aclaró la garganta suavemente. «¿Sobre esos pedidos?» «Sí», dijo Tasha con voz firme y clara. «Quiero las galletas con salsa y una guarnición de fruta, por favor». El sonido de las botas se acercaba a medida que Betty anotaba el pedido de Tasha. Darius sentía la pierna de su hijo rebotar ligeramente bajo la mesa, no por miedo, sino por esa tensión particular que emanaba de ser joven, ser negro y estar siendo observado. «Y para usted, señor». Betty se giró hacia Darius, con el lápiz suspendido sobre su bloc. Las botas se detuvieron en algún lugar detrás de su mesa. Darius mantuvo la vista fija en el menú, su voz con la misma serena cortesía de antes. «Quiero el especial de desayuno. Huevos fritos. Y sí, esas papas hash brown con jalapeños suenan perfectas». La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas del restaurante, proyectando largas sombras sobre su mesa. Betty se quedó de pie con su bloc de pedidos, volviéndose hacia Malik por último. Su lápiz golpeó el papel con impaciencia. «Y para usted, joven». «Hombre». Su tono era diferente ahora, más brusco, más cortante que cuando se dirigió a sus padres. Malik se enderezó en su asiento. «El combo de tostadas francesas, por favor, con tocino». Betty garabateó el pedido sin hacer comentarios y se alejó, con el repiqueteo de sus zapatos contra el suelo. El sonido parecía más fuerte ahora, compitiendo con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Malik se recostó,
intentando parecer relajado, pero sus hombros permanecían tensos. Bueno, definitivamente no va a ganar ningún premio de atención al cliente hoy. Malik, advirtió Tasha en voz baja, aunque sus ojos recorrieron el restaurante, captando las miradas de reojo y los susurros de las mesas cercanas. ¿Qué? Solo digo lo que todos pensamos. Tomó su taza de café, dio un sorbo e hizo una mueca. Y este café sabe como si hubiera estado aquí desde ayer. Darius observó a su hijo por encima del borde de su taza. A veces el café es solo café, hijo. No hay necesidad de hacerlo más que eso. Pero no era solo el café, y todos lo sabían. Una pareja en la mesa detrás de ellos se había quedado en silencio, sus tenedores raspando los platos con deliberada concentración. Dos hombres en el mostrador se giraban constantemente. Sus ojos se detenían demasiado tiempo antes de volver a sus comidas. Tasha acercó su bolso, una costumbre que había desarrollado durante años en situaciones similares. Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre la superficie de la mesa y no dejaba de mirar hacia la cocina, tal vez preguntándose cuánto tardarían en comer. Entonces, dijo, forzando la alegría en su voz, cuéntame más sobre ese programa de ingeniería que estabas viendo, Malik. El de Atlanta. Malik comenzó a responder, pero sus palabras quedaron ahogadas por un estallido de risas desde el mostrador. El oficial Mallister se había acomodado en un taburete, y su cinturón de herramientas crujió al inclinarse hacia adelante. Hablaba con el cocinero a través de la ventanilla de servicio. Su voz se oía deliberadamente por todo el restaurante. Y entonces le dije, chico, más te vale pensar bien tu próximo movimiento. Siguieron más risas. Malik apretó la mandíbula. Darius extendió la mano por encima de la mesa, cubriendo el puño cerrado de su hijo. Ese programa de ingeniería. Cuéntanos más. Malik respiró hondo, estirando los dedos. Sí, bueno, tienen un laboratorio de robótica increíble y las oportunidades de prácticas. Un plato tintineó con fuerza cuando Betty regresó, dejando la comida con más fuerza de la necesaria. Las galletas del plato de Tasha se deslizaron en la salsa y un poco del jarabe de Malik se derramó sobre la mesa. ¿Algo más?, preguntó Betty, dándose la vuelta. En realidad, intervino Tasha con voz firme pero educada. ¿Podríamos traernos unas servilletas y quizás un poco de crema para el café? Betty hizo una pausa y asintió brevemente. Regresó un momento después, dejando un montón de servilletas sobre la mesa sin decir palabra. Gracias, dijo Darius, manteniendo la calma. Empezaron a comer, intentando concentrarse en la comida y en el otro en lugar del ambiente que los rodeaba. Malik cortó su tostada francesa, contándoles sobre laboratorio de impresión 3D en la universidad entre bocado y bocado. Tasha hacía preguntas, con la voz quizás un poco demasiado vivaz, mientras Darius escuchaba, mirando de vez en cuando a su alrededor con practicada naturalidad. La comida estaba realmente buena, a pesar de todo lo demás. Las papas hash brown estaban crujientes y picantes, tal como prometían. Las galletas de Tasha estaban frescas y esponjosas bajo la salsa con pimienta. Incluso las tostadas francesas de Malik estaban perfectamente hechas, doradas y espolvoreadas con azúcar glass. No está mal, admitió Malik, esbozando una sonrisa genuina. Quizás deberíamos volver mañana. Muy gracioso, dijo Tasha, pero ella también sonrió, dejando algo de tensión en sus hombros. Un nuevo cliente entró en el restaurante, con la campana sonando. El hombre asintió al agente Mallister, que seguía dando órdenes en el mostrador. Buenos días, Brent. Domingo tranquilo. Hasta ahora, respondió Mallister. Su voz llegó con claridad a su mesa. Solo vigilando. Ya sabes cómo son las cosas estos días. Nunca se es demasiado precavido. El tenedor de Tasha se detuvo a medio camino hacia ella. La dejó lentamente, con el apetito visiblemente menguando. Sus ojos se encontraron con los de Darius, con años de comprensión mutua sobre momentos como estos. Malik atacó la tostada francesa que le quedaba. Mamá, ¿estás bien? Apenas has probado la comida. Estoy bien, cariño, dijo, volviendo al tenedor. Solo me estoy tomando mi tiempo. El restaurante se había vuelto más silencioso,
Las conversaciones se habían reducido a murmullos. El sonido de la voz del oficial Mallister parecía llenar el espacio, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. «Sabes lo que siempre digo», continuó Mallister, girando en su taburete para encarar al resto del restaurante. «Un uniforme significa algo en este pueblo. Exige respeto». Algunos clientes asintieron. Otros, de repente, se interesaron mucho en sus comidas. El cocinero había desaparecido de la ventanilla. Darius cortó los huevos con movimientos precisos, su postura inalterada, pero sus ojos no dejaron de moverse, siguiendo cada cambio en la sala, cada mirada significativa, cada movimiento sutil. Había aprendido hacía tiempo que situaciones como estas podían cambiar en un instante. «Papá», dijo Malik en voz baja, «quizás deberíamos terminar tu desayuno, hijo», respondió Darius. Su voz era baja pero firme. «Tenemos todo el derecho a estar aquí». Betty apareció con la cafetera, rellenando tazas alrededor del comensal. Se movía con rapidez, eficiencia, sin hacer contacto visual con nadie. Al llegar a su mesa, sus manos temblaron ligeramente, salpicando unas gotas sobre el mantel. «Lo siento», murmuró, con el primer indicio de algo más que brusquedad en su voz. ¿Fue miedo? Lástima. Ella se apresuró a irse antes de que alguien pudiera responder. Tasha secó las gotas de café con una servilleta, con movimientos controlados, pero con los dedos ligeramente temblorosos. Había pasado por suficientes situaciones similares para reconocer las señales, para sentir el peso de lo que podría venir después. En el mostrador, el oficial Mallister finalmente se giró completamente en su dirección. Sus ojos recorrieron a la familia con deliberada lentitud, deteniéndose en cada uno de ellos por turno. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Bueno, dijo, lo suficientemente fuerte para oírse. Parece que tenemos visitas. El restaurante parecía contener la respiración. Las conversaciones se interrumpían a media frase. Los tenedores se detenían a medio camino de la boca. Incluso el chisporroteo de la parrilla parecía acallarse. Darius continuó comiendo, con cada movimiento medido y tranquilo. A su lado, Tasha enderezó la espalda, levantando ligeramente la barbilla. Malik miró a sus padres, intentando imitar la compostura de su padre, pero incapaz de ocultar por completo la ira que brillaba en sus ojos. La sonrisa de Mallister se ensanchó al observar sus reacciones, o la falta de ellas. Se volvió hacia el mostrador, pero su postura dejaba claro que no había terminado. Su mano descansaba despreocupadamente sobre su cinturón de herramientas, tamborileando con los dedos cerca de la funda. El sol de la mañana seguía entrando a raudales por las ventanas, pero el calor parecía haberse apagado. La buena comida se volvió insípida en sus bocas. El café se enfrió en sus tazas, y aún así permanecieron sentados con dignidad, terminando su desayuno como si nada pasara, como si el peso de lo que se avecinaba no se asentara sobre su mesa como una sombra densa. El oficial Mallister se apartó del mostrador, ajustándose el cinturón con una maestría teatral. Sus botas resonaron contra el linoleum al acercarse a la mesa, con cada paso pausado y pausado. El ruido de fondo del restaurante se desvaneció en susurros y el suave tintineo de los cubiertos. «Buenos días, amigos», dijo Mallister, colocándose al final de la mesa. Su sonrisa no se extendió por sus ojos. «Solo estoy haciendo mi registro dominical habitual. Me aseguro de que todos tengan un desayuno agradable». Darius asintió una vez, cortés, pero reservado. «Todo está bien, oficial». «Gracias». La mirada de Mallister se posó en Malik, quien se esforzaba por mantener una expresión neutral. «No los había visto por aquí antes. ¿Están de paso?» «De camino a casa después de visitar a la familia», respondió Tasha con voz firme a pesar de la tensión en sus hombros. «¿Es cierto?» Mallister sacó su bloc de notas, aunque no anotó nada. «Qué momento tan oportuno. Anoche tuvimos un problema en la tienda de la esquina. Un joven de tu edad, más o menos, hizo un gesto hacia Malik con su bolígrafo. Parece que coincides con la descripción». El tenedor de Malik hizo ruido al chocar con su plato. «Estuve con mi familia todo el fin de semana». «Hijo», dijo Darius en voz baja, con una suave advertencia en su tono.
La sonrisa de Mallister se amplió. ¿Cuántos años tienes, muchacho? 17, respondió Malik con voz tensa. 17, repitió Mallister, alargando la palabra. ¿Lleva alguna identificación? La mano de Tasha encontró a Malik debajo de la mesa. Es menor de edad, agente, y está con sus padres. Señora, solo hago mi trabajo. La voz de Mallister adquirió un tono autoritario. Cuando se denuncia un delito, tenemos que seguir todas las pistas. ¿Qué robaron exactamente?, preguntó Darius con calma, sosteniendo la mirada de Mallister. Mallister cambió de postura, con la mano aún cerca de la funda. Eso es cosa de la policía, pero ya que hace tantas preguntas, quizá no le importe mostrarme alguna identificación. ¿Todos? Los demás comensales habían abandonado cualquier pretensión de comer, observando cómo se desarrollaba la escena. Betty se quedó paralizada junto a la cafetera, con la cafetera suspendida a medio servir. El cocinero había reaparecido en la ventanilla, con el rostro tenso por la preocupación. Darius buscó lentamente su cartera, con movimientos deliberados y visibles. Sacó su carnet de conducir y lo dejó en la mesa. Tasha hizo lo mismo, con los dedos ligeramente temblorosos al dejar su identificación junto a la de su esposo. Mallister recogió ambas licencias, estudiándolas más de lo necesario. La familia de Samuel es de Atlanta, ¿eh? Muy lejos de casa. Como mencionó mi esposa, dijo Darius, con la voz serena. Volvemos de visitar a unos familiares. Mallister les devolvió las identificaciones, pero su atención seguía fija en Malik. Defiéndeme, hijo. Disculpa. La voz de Malik se quebró un poco. Dije, ponte de pie. Necesito asegurarme de que no llevas nada peligroso. Tasha apretó con más fuerza la mano de Malik. Esto es acoso. No tiene causa probable. Señora. Mallister la interrumpió, endureciendo su tono. Le aconsejo que no interfiera en los asuntos policiales. Su chico coincide con la descripción y tengo sospechas razonables. Esa es toda la causa que necesito. El restaurante se había quedado en completo silencio. Incluso los ruidos de la cocina habían cesado. El sol de la mañana que entraba por las ventanas proyectaba largas sombras en el suelo, y la bandera confederada cerca de la cocina parecía cobrar mayor importancia en la tensa atmósfera. El oficial Darius habló, con palabras mesuradas y claras. Mi hijo no ha hecho nada malo. Simplemente intentamos desayunar en familia. El rostro de Mallister se sonrojó levemente. Señor, si continúa obstruyendo mi investigación, no estoy obstruyendo nada, interrumpió Darius, todavía tranquilo, pero con firmeza en sus palabras. Le informo de que sus acciones actuales son inapropiadas y potencialmente ilegales. Un músculo se contrajo en la mandíbula de Mallister. Se enderezó por completo, de altura, intentando erguirse sobre la mesa. Muchacho, levántate ya. Es una orden. Malik miró a su padre. La incertidumbre, el miedo y la ira se mezclaban en sus ojos. Darius asintió levemente. Su expresión transmitía una gran cantidad de indicaciones tácitas. Lentamente, Malik comenzó a deslizarse fuera de la mesa. Tasha soltó la mano de él y apretó los labios para no seguir protestando. Oficial Mallister, dijo Darius en voz baja. Su voz se oía con claridad en el silencioso restaurante. Le advierto con profesionalismo y respeto. Retroceda. El rostro de Mallister se ensombreció. ¿Está amenazando a un agente de la ley? No, respondió Darius. Le aconsejo que reconsidere su curso de acción actual. Malik apenas se había puesto de pie cuando la mano de Mallister se estiró y lo agarró del brazo. Malik se estremeció al contacto, poniéndose rígido. Todo el restaurante pareció congelarse en ese instante. La cafetera de Betty colgaba suspendida sobre una taza, con un líquido oscuro goteando lentamente sobre la encimera. Un tenedor tintineó. En algún lugar del silencio. El cocinero se aferró al borde de la ventanilla de servicio, con los nudillos blancos. Darius no se había movido, pero algo había cambiado en su postura. La calma seguía ahí, pero ahora se sentía diferente. Como la quietud antes de una tormenta, como un resorte en espiral esperando a soltarse.
Las manos de Tasha estaban planas sobre la mesa. Su anillo de bodas reflejaba la luz de la mañana. Su mirada se movía entre su hijo y su esposo. Años de experiencia le decían que todo estaba a punto de cambiar. Los dedos de Mallister se clavaron en el brazo de Malik, pero la confianza del oficial pareció flaquear al percibir el cambio en la atmósfera. Su otra mano permaneció cerca de la pistolera, pero había una nueva incertidumbre en su postura. Malik permaneció completamente inmóvil, con las lecciones de su padre resonando en su mente. Mantén la calma. No reacciones. Deja que cometan el primer error. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo la respiración tranquila, tal como Darius le había enseñado. El sol seguía entrando a raudales por las ventanas, proyectando sombras oscuras sobre la escena. La bandera confederada colgaba flácida y silenciosa, un testigo de lo que se desarrollaba. El tiempo parecía estirarse como un caramelo, cada segundo extendiéndose hasta convertirse en una eternidad de respiración contenida y corazones acelerados. Nadie en el restaurante se movió. Nadie habló. Todos esperaban, observando cómo el aire matutino se espesaba con la tensión, y el peso de lo que sucedería a continuación los oprimía como una fuerza física. Los dedos de Mallister se apretaron sobre el brazo de Malik, pero sus ojos estaban fijos en Darius, quizás finalmente intuyendo que había cometido un grave error de cálculo. Pero el orgullo y la ira mantuvieron su mano donde estaba, incluso cuando la duda comenzó a asomar en su expresión. El momento pendía del filo de la navaja, listo para inclinarse hacia un lado u otro. Y aún así todos esperaban, congelados en este cuadro de poder y resistencia, de autoridad y dignidad, de lo correcto y lo incorrecto. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que la mayoría de los clientes del restaurante tendrían dificultades para describirlo con detalle, pero esos pocos segundos se reproducirían en sus mentes durante años, como una escena de una película a cámara lenta. Darius se movía con la fluidez, la gracia de un bailarín y la precisión de un cirujano. Un momento estaba sentado en la cabina y al siguiente de pie. Su movimiento era tan fluido que parecía casi casual, pero no hubo nada casual en lo que siguió. Su mano izquierda sujetó la muñeca de Mallister, la que sujetaba el brazo de Malik, y aplicó presión en un punto específico que hizo que los dedos del oficial se abrieran de golpe involuntariamente. Simultáneamente, su mano derecha se elevó en un arco controlado, atrapando la mano de Mallister, que sostenía la pistola antes de que pudiera alcanzar la funda. El movimiento continuó en una fluidez fluida, retorciendo el brazo del oficial tras su espalda en un ángulo que no ofrecía resistencia, sino control total. Los ojos de Mallister se abrieron de par en par, conmocionado, al verse guiado inexorablemente hacia abajo. No hubo violencia, ni sacudidas repentinas, ni torceduras dolorosas, solo el resultado inevitable de una palanca y un impulso perfectos. Las rodillas del oficial se doblaron y cayó al suelo como si hubiera decidido arrodillarse por voluntad propia. Malik retrocedió, frotándose el brazo donde los dedos de Mallister se habían clavado. Tasha permaneció sentada, con una expresión que mezclaba preocupación y satisfacción sombría. Ya había visto esa faceta de su marido antes, aunque rara vez en público. «Quieto», le dijo Darius en voz baja a Mallister, manteniéndolo agarrado con mínima presión. «No quiero hacerte daño, pero mantendré esta posición hasta que te calmes». Los demás comensales permanecieron sentados en un silencio atónito. El teléfono de alguien emitió el inconfundible sonido de una grabación de video. Betty, la camarera, se llevaba la mano a la boca. La cafetera finalmente dejó el mostrador, con un líquido oscuro aún acumulándose en su base. Mallister intentó forcejear, pero cada movimiento solo afianzaba la sujeción. Su rostro se ensombrecía más por la vergüenza que por el esfuerzo. «Esto es una agresión a un policía», farfulló. «Vas a ir a prisión por esto». «No», respondió Darius con calma. «Este es un profesional capacitado que te impide violar los derechos civiles de mi hijo. No te he hecho daño y no lo haré a menos que me obligues». Un cliente más joven en el mostrador, que había estado grabando la escena con su teléfono, le susurró a su compañero: «Eso sí que es cosa de fuerzas especiales. Mira ese control de muñeca.
Eso no es defensa personal normal. Tenía razón. La técnica que Darius empleó era una combinación especializada de Krav Maga y combate cuerpo a cuerpo militar, diseñada específicamente para neutralizar a oponentes armados sin causar lesiones. Era una técnica que solo se enseñaba a unidades de élite y que requería cientos de horas de práctica para dominarla. La llave en sí misma era una maravilla para quienes entendían la materia. Los dedos de Darius presionaron con precisión los grupos nerviosos que confundían los músculos de Mallister. Su posición eliminaba cualquier posibilidad de que el oficial alcanzara sus armas o recuperara el control. Era el tipo de técnica que parecía simple, pero contenía capas de sofisticación táctica. «Señor», llamó una voz cerca de la puerta. «Soy un marine retirado y lo cubro si lo necesita». Un hombre mayor con camisa de franela se había puesto de pie, interpretando la situación con claridad. Darius asintió en señal de reconocimiento, pero mantuvo la vista fija en Mallister. «Lo aprecio, pero la situación está bajo control». Habían salido más teléfonos, grabando la escena desde varios ángulos. El sol de la mañana que entraba por las ventanas iluminaba la escena como un foco. Un hombre negro tranquilo y sereno, vestido de civil, de pie junto al policía con la cara enrojecida. La dinámica de poder se invirtió, pero la violencia se evitó cuidadosamente. A lo lejos, las sirenas comenzaron a sonar. Los labios de Mallister se curvaron en una sonrisa salvaje a pesar de su posición comprometida. «Son refuerzos que vienen», gruñó. «Ya estás acabado, muchacho. Usted y toda su familia se van a ir por un largo tiempo». Darius mantuvo la sujeción durante 2 segundos más, y luego liberó a Mallister con la misma precisión controlada que había usado para someterlo. Dio un paso atrás, levantando ambas manos en un claro gesto de conformidad. El oficial se puso de pie de un salto y buscó su pistolera con manos temblorosas, pero algo había caído del bolsillo de Darius durante el breve enfrentamiento. Su billetera de identificación estaba abierta en el suelo y su contenido era claramente visible para todos los que estaban cerca. Una insignia plateada captaba la luz de la mañana y debajo se veían claramente varias filas de cintas de colores. Un hombre mayor, que estaba sentado más cerca de la escena, se inclinó para mirarla con los ojos muy abiertos. Su voz temblaba mientras leía en voz alta. «SEAL de la Marina de los Estados Unidos, destinatario de la Estrella de Plata, cinta de acción de combate, estrella de bronce con dispositivo de valor». Miró a Darío con una nueva comprensión. «Hijo, eres un SEAL de la Marina condecorado». El restaurante estalló en murmullos. El rostro de Mallister, que había estado lleno de ira, de repente palideció. Las sirenas se hicieron más fuertes, pero ahora parecían tener un significado diferente, como el sonido de las consecuencias que se acercaban, aunque tal vez no para quien el oficial había pretendido. El cocinero en la ventana de la cocina dejó escapar un silbido bajo. Betty, todavía paralizada junto al mostrador, parecía que iba a desmayarse. El infante de marina retirado que estaba junto a la puerta se irguió un poco más y ofreció un sutil gesto de respeto. Malik y Tasha permanecieron completamente quietos. Sus rostros son máscaras de emoción controlada. Habían pasado por situaciones similares antes. Sabía el procedimiento. Mantén la calma. Deja que Darío se encargue. Documentar todo. El teléfono de Malik también estaba afuera y grababa constantemente. Más detalles de las credenciales de Darius se hicieron visibles cuando la billetera de identificación quedó abierta en el suelo. Fotografías del despliegue, condecoraciones adicionales, tarjetas de autorización de seguridad. Cada objeto contaba parte de una historia que Mallister apenas estaba empezando a comprender. La historia exacta de a quién había elegido acosar esa mañana. Las sirenas estaban muy cerca ahora. Su sonido llenaba el restaurante con una luz roja y azul que entraba por las ventanas. La mano de Mallister todavía flotaba cerca de su funda, pero la confianza había desaparecido de su postura. Sus ojos iban y venían entre las manos levantadas de Darius y la identificación en el suelo, como si intentara reconciliar al muchacho al que había estado amenazando con el guerrero altamente condecorado que estaba frente a él.
El sol de la mañana continuaba entrando a través de las ventanas, resaltando las moes de polvo en el aire que danzaban como energía nerviosa que había cobrado forma. La bandera confederada ahora colgaba olvidada, su amenaza implícita disminuida por la realidad de la verdadera fuerza y disciplina en exhibición. Todos los teléfonos del restaurante permanecieron levantados, grabando. Todas las miradas permanecieron fijas en la escena. Cada respiración parecía contenida, esperando ver qué sucedería cuando las sirenas que se acercaban finalmente llegaran. Los siguientes momentos determinarían mucho, pero una cosa ya estaba clara. La mañana de Mallister no había ido según lo planeado. Los oficiales de refuerzo irrumpieron por las puertas del restaurante con las armas desenfundadas. La pacífica mañana se hizo añicos por completo cuando gritaron órdenes, obligando a todos a alejarse de Mallister y Darius. «De rodillas, con las manos detrás de la cabeza», gritó un oficial, apuntando con su arma a Darius. Darius obedeció suavemente, con movimientos deliberados y tranquilos. Había estado en situaciones peores y se había enfrentado a amenazas más mortales. Era un territorio familiar, aunque la injusticia que ello implicaba le quemaba en las entrañas. Esperar. El hombre mayor que había leído las credenciales de Darius se apresuró a avanzar, con la billetera de identificación en la mano. Oficiales, hubo un error. Este hombre es un SEAL de la Marina condecorado. Mallister le arrebató la billetera y se la metió en el bolsillo. Este matón agredió a un oficial de policía, anunció, dirigiéndose a Carrie. Está bajo arresto. Tasha se puso de pie y la autoridad de su maestra resonó en su voz. Eso es mentira. El oficial Mallister estaba acosando a nuestro hijo. Solo mi marido. Señora, retroceda o usted también será arrestada. Mallister espetó, recuperando el color en su rostro mientras recuperaba el control de la situación. Mamá, no pueden hacer esto. Malik comenzó a avanzar, pero Tasha lo agarró del brazo y lo detuvo. Sus dedos se clavaron en su manga mientras luchaba por mantenerlo a salvo, para evitar que les diera una excusa. Los demás comensales tenían sus teléfonos en alto, todavía grabando. El Marine retirado que estaba junto a la puerta parecía dispuesto a intervenir, pero Darius captó su mirada y negó levemente con la cabeza. Más violencia no serviría de nada. Espósenlo, ordenó Mallister, y dos oficiales intervinieron. Los brazaletes de acero se cerraron alrededor de las muñecas de Darius, fríos y definitivos. Betty, la camarera, finalmente encontró su voz. «Esto no está bien», dijo ella en voz baja, aunque no lo suficiente. Mallister se giró hacia ella. «¿Tienes algo que decir? Quizás te gustaría acompañarlo». La cocinera se agachó detrás de la ventana de la cocina y Betty se retiró, sacudiendo la cabeza. La amenaza flotaba en el aire como humo. Se acercó una nueva sirena, esta vez diferente, con notas más largas y profundas. Un gran todoterreno negro se detuvo afuera. Sus ventanas polarizadas reflejaban el sol de la mañana. El sheriff Dale Cotton salió y su estrella de bronce reflejó la luz mientras se ajustaba el cinturón de su pistola. El sheriff era alto y delgado, con cabello gris acero y ojos como trozos de hielo azul. Se movía con la confianza natural de un hombre acostumbrado a la autoridad absoluta en sus dominios. Los otros oficiales se enderezaron cuando él entró mientras el rostro de Mallister mostraba alivio. Cotton examinó la escena con practicada eficiencia. Los teléfonos todavía grabando, los civiles molestos, Darius de rodillas y la furia apenas contenida en el rostro de Malik. Su expresión no delataba nada. «Despejen el restaurante», ordenó. Como nadie se movió de inmediato, añadió, «Ahora, o empezamos a recoger teléfonos y testigos de obstrucción». La amenaza funcionó. La gente empezó a salir, aunque muchos se quedaron afuera de las ventanas, todavía tratando de grabar. El marine retirado fue el último en irse, lanzándole a Darius una mirada de disculpa. La sheriff Tasha dio un paso adelante, con la voz firme a pesar de su miedo. «Mi marido estaba defendiendo a nuestro hijo del acoso. Es un veterano condecorado». «Señora», la interrumpió Cotton con un tono profesionalmente simpático, pero firme. «Entiendo que estás molesto, pero agredir a un oficial es un delito grave independientemente del servicio militar».
Resolveremos esto en la estación. Se volvió hacia Mallister. Transportarlo a la subestación de la fuerza del condado. Aún no hay reservas. Quiero manejar esto con cuidado. Malik captó el tono subyacente de esas palabras. Mamá, susurró, no pueden simplemente quedarse callados. Tasha respiró, apretando su brazo con más fuerza. Ella también lo había oído. Dos oficiales ayudaron a Darío a ponerse de pie. Se mantuvo erguido, con su dignidad intacta a pesar de las esposas. Tasha, dijo con calma, llama a Jackson a la empresa. Él sabrá qué hacer. Ya basta de hablar, espetó Mallister, empujando a Darius hacia la puerta. Quiero saber a dónde lo llevas, preguntó Tasha. Tienes derecho a irte de este restaurante antes de que encuentre una razón para arrestarte también, respondió Cotton con suavidad. Llévate a tu chico a casa, señora. Nos pondremos en contacto contigo cuando sea necesario. Observaron con impotencia cómo conducían a Darius a un coche patrulla. El sol de la mañana parecía burlarse de la escena con su alegría, destellando en las esposas y la estrella del sheriff con el mismo brillo indiferente. Cotton lo siguió, pero se detuvo junto a Mallister en el aparcamiento. Los dos hombres se mantuvieron cerca, en voz baja y reservada. El Condado 4 está fuera de la red principal, murmuró Cotton. Sin cámaras, sin registros. Manténlo ahí hasta que yo diga lo contrario. Su fría mirada siguió a Darius mientras lo colocaban en la parte trasera del coche patrulla. Enterraremos esto profundamente. No saldrá a menos que yo lo ordene. ¿Entendido? Mallister asintió con una sonrisa maliciosa en las comisuras de sus labios. Sí, señor, entendido, completamente. El coche patrulla arrancó, llevando a Darius hacia la subestación remota. Dentro del restaurante, Tasha abrazó a Malik con fuerza. Su mente de maestra ya planeaba, calculaba, recordaba cada detalle. Observó cómo la camioneta negra del sheriff seguía al coche patrulla. Ambos vehículos desaparecieron en una curva. El viejo aire acondicionado de la habitación del motel vibraba y silbaba, apenas cortando el denso calor de Georgia. Tasha se sentó en el borde de la cama hundida, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando otro timbre interminable. A su lado, Malik paseaba por la alfombra desgastada, sus pasos repitiendo el mismo patrón de 6 pasos una y otra vez. ¿Nada?, preguntó mientras ella bajaba el teléfono. Tasha negó con la cabeza. Ese es el quinto bufete de abogados. Ni siquiera hay buzón de voz. Su voz se quebró ligeramente. Algo va mal. No pueden estar todos cerrados un domingo por la noche. Malik apretó los puños. Nos están bloqueando. Igual que el amigo de papá, Jackson. Su número ya ni siquiera conecta. El reloj digital barato de la mesita de noche marcaba las 7:43 p.m. en duros números rojos. Habían estado en esto durante horas, viendo cómo se ponía el sol mientras su desesperación crecía. Tazas de café vacías y envoltorios de sándwiches intactos cubrían la pequeña mesa junto a la ventana. Prueba con la ACLU otra vez, sugirió Malik, pasándose las manos por el pelo. Un gesto nervioso que le recordó tanto a Darius que le provocó un dolor en el pecho. Lo hice hace 20 minutos. La misma cosa. Suena para siempre y luego cae. Tasha se puso de pie. Sus instintos de maestra se activaron a pesar de su cansancio. Siéntate, bebé. Te estás agotando. No puedo sentarme. La voz de Malik se elevó. Llevan 12 horas con papá. Ninguna llamada telefónica, ningún abogado, nada. Ni siquiera sabemos dónde queda este condado. No está en ningún mapa. Un fuerte golpe en la puerta los hizo saltar a ambos. «¡Querencia!», gritó una voz. Tasha abrió la puerta y se encontró con el señor Peters, el gerente del motel que los había registrado esa mañana. Su anterior actitud profesional había desaparecido, reemplazada por una hostilidad apenas disimulada. «¿Hay algún problema?», preguntó Tasha con voz firme. «Varias quejas por ruido», dijo Peter, aunque las habitaciones contiguas a la suya estaban vacías. «Y hay un problema con su tarjeta de crédito». «¿Qué problema? Pagamos por 3 noches. Las tarjetas que se muestran ahora están rechazadas». Peters se cruzó de brazos.
Necesitaremos dinero en efectivo o tendrás que irte. Malik dio un paso adelante. Eso es imposible. Nuestra tarjeta está bien. No hables ese tono conmigo, muchacho. Peter espetó, haciendo que Malik se estremeciera al recordar las palabras de Mallister de esa mañana. Tasha sintió una fría certeza instalarse en su estómago. Esto no fue una coincidencia. Encontraremos otro lugar, dijo en voz baja. Buena idea. La sonrisa de Peter no llegó a sus ojos. Tienes 30 minutos para marcharte. La puerta se cerró con una fuerza innecesaria. Tasha se apoyó en él y cerró los ojos brevemente. Haz el equipaje, Malik, rápido. Mamá, esto es una locura. No pueden, simplemente pueden. Y lo son. Tasha se movió para recoger sus cosas. El sheriff tiene más poder aquí del que pensábamos. Él se asegura de que no podamos quedarnos. No puedo obtener ayuda. Se reunieron en un tenso silencio, saltando ante cualquier sonido proveniente del exterior. Tasha probó su tarjeta de crédito en otros 3 moteles de la ciudad. De repente, todos llenos a pesar de que sus estacionamientos estaban vacíos. El sol ya se había puesto por completo, dejándolos parados en el estacionamiento de una gasolinera, con su todoterreno en marcha. ¿Qué hacemos? La voz de Malik era pequeña, más joven que sus 17 años. Antes de que Tasha pudiera responder, un suave golpe en su ventana los sobresaltó a ambos. Allí estaba una mujer negra de unos 50 años, con expresión amable pero cautelosa. Ella levantó ambas manos para demostrar que no tenía malas intenciones. Tasha bajó un poco la ventanilla. Sí, soy Jada Freeman. Soy dueño del Freedom Cup Café en el centro. La voz de la mujer era baja y firme. Vi lo que me pasó esta mañana. Los he estado buscando, muchachos. La mano de Tasha se tensó sobre el volante. ¿Por qué? Porque reconocí a tu marido. Jada miró alrededor del estacionamiento antes de continuar. Estuve en un evento para veteranos el año pasado donde habló sobre consultoría de seguridad. Pero lo más importante es que sé lo que Cotton y sus muchachos te están haciendo ahora mismo. Las llamadas bloqueadas, las tarjetas de crédito, los repentinos carteles de que no hay espacio. Algo de la tensión abandonó los hombros de Tasha. Aquí por fin había alguien que comprendía. Tengo comida caliente en mi auto, continuó Jada, y un lugar seguro donde puedas pasar la noche. En algún lugar donde no se les ocurra mirar. ¿Por qué ayudarnos? Malik preguntó, inclinándose hacia adelante. ¿No te meterás en problemas? Una sonrisa feroz cruzó el rostro de Jada. Cariño, he estado documentando el abuso de Cotton durante 3 años. El caso de tu padre podría ser exactamente lo que necesitamos para acabar con todo esto. Ella dio un paso atrás y señaló hacia su coche. Sígueme. La comida se está enfriando y tenemos mucho de qué hablar. Tasha estudió el rostro de la mujer, leyendo la sinceridad allí, la fuerza tranquila. Después de horas de tener puertas cerrándose en sus caras, aquí había una que se abría de par en par. Dirígeme, dijo Tasha encendiendo el motor. Ya asintió, comprendiendo todo lo que no se había dicho. Al salir del aparcamiento, siguiendo su práctico sedán por las calles que se oscurecían, Tasha sintió el primer atisbo de esperanza desde aquella mañana. Ya no estaban solos. Y la esperanza, lo sabía por experiencia, podía ser el arma más poderosa. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento de Jada, encima de su cafetería, proyectando cálidas franjas sobre una mesa cubierta de carpetas manila y recortes de periódico. El aroma a café recién hecho y galletas subía desde la cocina de abajo. 3 años de incidentes documentados, explicó Jada, extendiendo los papeles. Controles de tráfico que se tornaron violentos. Misteriosas estancias nocturnas en la cárcel. Personas que perdieron su trabajo tras presentar denuncias. Dio un golpecito a una carpeta especialmente gruesa, todas relacionadas con el Sheriff Cotton o sus ayudantes. Tasha cogió una fotografía que mostraba a un joven negro con la cara gravemente magullada. ¿Por qué nadie ha detenido esto? Cotton tiene contactos. Jada sirvió más café en sus tazas. Estado políticos, jueces, empresarios, todos están enredados en su red. Cualquiera que alce la voz se enfrenta a cargos falsos o algo peor. Malik, que había estado callado toda la mañana,
Se inclinó hacia adelante. Pero seguiste recopilando pruebas de todos modos. Alguien tiene que hacerlo. La voz de Yara era firme. Empecé después de que maltrataran a mi sobrino durante una parada de tráfico, le pusieran drogas en el coche e intentaran condenarlo a 10 años. Tuvimos suerte. Tenía un video que demostraba que el agente colocó las pruebas, pero la grabación desapareció de la evidencia y el departamento se exoneró de toda responsabilidad. Sacó su teléfono, lo tocó un par de veces y se lo entregó a Tasha. Hablando de imágenes, esto es de ayer. El video estaba granulado, grabado desde el otro lado del restaurante. Incluso con la mala calidad, la escena era nítida. Mallister agarrando a Malek, la respuesta controlada de Darius, la identificación cayendo. Y lo más importante, mostraba a Mallister ignorando las credenciales de Darius y agravando la situación. Esto es justo lo que necesitamos, dijo Tasha con voz firme de profesora, a pesar de su corazón acelerado. Pero necesitaremos un abogado que no ceda cuando Cotton presione. ¿Qué hay del primo Marcus?, sugirió Malek. Se encarga de casos de derechos civiles en Atlanta. Marcus Turner. Tasha ya estaba sacando su teléfono. Está lo suficientemente lejos como para que Cotton no pueda contactarlo fácilmente. Marcó, conteniendo la respiración con cada timbre. A diferencia de las llamadas de ayer, esta conectó. Primo Marcus, soy Tasha Samuels. Respiró hondo. Necesitamos tu ayuda. Darius ha sido arrestado. Explicó la situación mientras Yada y Malek escuchaban. Las respuestas de Marcus se volvieron cada vez más preocupadas. Lo tienen detenido sin cargos. La voz de Marcus era tan aguda que Tasha lo puso en altavoz. Eso es ilegal. Tienen que acusarlo o liberarlo en 48 horas. El sheriff Cotton lo mantiene fuera de los registros. Jada interrumpió. Soy Jada Freeman. He estado documentando casos similares. Señora Freeman, he oído hablar de su trabajo. El tono de Marcus cambió a interés profesional. Si tiene pruebas con este patrón combinado con estas nuevas imágenes, podríamos construir algo significativo. Pero primero, necesitamos sacar a Darius. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Tasha. Me encargaré del caso, pero primero necesito presentar mociones de emergencia en Atlanta. Si puedes llegar a la cárcel, intenta verlo. Comprueba que te niegan el acceso. Documenta todo. Terminaron la llamada y Jada se levantó de inmediato. Conduciré. Reconocen mi coche, pero están acostumbrados a verme por ahí. Menos sospechoso que tu todoterreno. La cárcel del condado estaba a las afueras de la ciudad. Un edificio bajo de ladrillo rodeado por una valla metálica con alambre de espino en la parte superior. El aparcamiento estaba casi vacío cuando llegaron. Solo había unos cuantos coches patrulla y una furgoneta de transporte de prisioneros. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban mientras se acercaban a la recepción. Un agente levantó la vista con pereza y su expresión cambió a la de reconocimiento al ver a Jada. Venimos a visitar a Darius Samuels, dijo Tasha con firmeza. El agente cogió el teléfono sin romper el contacto visual. Un momento después, se oyeron pasos pesados acercándose desde el pasillo. El sheriff Cotton apareció, su placa brillando bajo las duras luces. Llevaba la misma sonrisa fría que había tenido en el restaurante. Señora Samuels, dijo arrastrando las palabras, me temo que su marido no puede recibir visitas. Tiene derecho a ver a su familia, respondió Tasha. No mientras esté bajo investigación. La sonrisa de Cotton no vaciló. ¿No hay visitas? ¿Investigación para qué? Malek dio un paso adelante con los puños apretados a los costados. Ni siquiera lo has acusado de nada. La mirada de Cotton se dirigió a Malek. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Muchacho, haces bien en cuidar tu tono en mi cárcel. Tasha colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Malek, sintiendo la tensión vibrando a través de él. Jada se acercó. Su presencia fue un apoyo silencioso. Tenemos un abogado, dijo Tasha tranquilamente. Presentará mociones hoy. Archiva lo que quieras. Algodón extendió sus manos. Pero en este momento, el señor Samuels no está disponible. No se permiten visitantes. Los puños de Malek se apretaron aún más y sus nudillos estaban blancos por la contención. Tasha le apretó el hombro, sabiendo que habían conseguido lo que buscaban, prueba de la obstrucción de Cotton. Pero allí estaba,
observando la satisfacción petulante del sheriff, sabiendo que Darius estaba en algún lugar de ese edificio y que no podía alcanzarlo. Le costó todo su autocontrol no gritar. La celda medía 2,4 metros. Darius lo sabía porque la había medido con cuidadosos pasos de talón a punta durante su primera hora allí. No había ventanas, solo una estrecha ranura en la puerta de metal que dejaba entrar tiras de luz fluorescente desde el pasillo. El aire olía a lejía y a hormigón viejo. Se sentó con las piernas cruzadas sobre el delgado colchón, con la espalda recta y las manos descansando libremente sobre las rodillas. Para cualquiera que mirara a través de la cámara de seguridad montada en la esquina, parecía derrotado, dócil, exactamente lo que querían ver. Pero la mente de Darius estaba trabajando, procesando, analizando tal como le habían enseñado en el entrenamiento SEAL, tal como había practicado durante las simulaciones P. Cada sonido, cada patrón, cada detalle importaba. Toca, toca, toca. Botas pesadas, guardia masculino favoreciendo su pierna izquierda. Probablemente el que trajo el almuerzo. Sándwich de pavo. No, mayo. Como si le estuvieran haciendo un favor. 312 pasos desde la puerta de seguridad principal hasta su celda, con 2 puertas de control en el medio. Haga clic donde la cámara en la esquina se ajustó ligeramente. Barría de izquierda a derecha cada 47 segundos con una pausa de 3 segundos en cada extremo. La carcasa estaba suelta, probablemente debido a años de humedad y abandono. Un pequeño detalle, pero los detalles te mantuvieron vivo. Darío cerró los ojos, pareciendo meditar. En realidad, estaba construyendo un mapa mental. La rotación de guardia cambiaba cada 8 horas. 3 patrones de caminata diferentes. El guardia cojeando que controlaba estrictamente el tiempo. El más joven que deambulaba cerca de las celdas. Y el chico del turno de noche que calzaba botas chirriantes y silbaba canciones country. El sistema de ventilación se puso en marcha con un ruido sordo. Darío contó 17 segundos de ruido. Cobertura perfecta para cualquier pequeño movimiento. Había notado el cable suelto en el marco de su cama durante su primera inspección cuidadosa. 6 pulgadas de metal fino, apenas visible a menos que supieras dónde mirar. Cuando las rejillas de ventilación volvieron a zumbar, Darius cambió de posición. Para la cámara parecía un simple estiramiento, pero sus dedos trabajaron rápidamente, extrayendo el alambre con precisión practicada. Lo mantuvo oculto contra su palma mientras reanudaba su pose de piernas cruzadas. Chirrido, chirrido. El turno de noche comenzaba temprano. Darius esperó durante 3 barridos de cámara, sincronizando sus movimientos con el ruido de la ventilación. El cable, doblado de esa manera, crearía una distorsión sutil en el campo de visión de la cámara. No lo suficiente como para activar las alarmas, pero sí lo suficiente como para crearle puntos ciegos si los necesitaba. Pensó en Tasha y Malik, imaginó sus caras en el restaurante, el miedo en sus ojos cuando Mallister agarró a Malik, la furia cuando Cotton ordenó detener a Darius. El recuerdo le hizo apretar la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Las cámaras siempre estaban mirando. Toca, baraja, toca. Nuevos pasos, ritmo desconocido. Los sentidos de Darío se agudizaron. Los pasos se detuvieron afuera de su puerta. Las llaves tintinearon, pero la puerta no se abrió. «Es hora de chowo», llamó una voz, tranquila, pero clara. En esas palabras se habla de cadencia militar, no de aplicación de la ley local. Darío no se movió. La ranura de comida se abrió con un raspado metálico. Apareció una bandeja, deslizándose con un movimiento preciso. Control profesional. Entendido, respondió Darius, igualando el tono. Una prueba tal vez, o un mensaje. La sombra del guardia se movió. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Yo sé quién eres. Darío permaneció quieto, con todos sus nervios alerta. El guardia continuó, con palabras medidas y deliberadas. Tercer batallón, segundo cuerpo de Marines, Afganistán, 09, supimos de usted allí.
Una larga pausa. Darius podía oír a otros guardias charlando al final del pasillo. La cámara realizó otro barrido rápidamente. «No te rindas», murmuró el guardia. «Algunos de nosotros todavía estamos observando». La ranura de comida se cerró con un suave clic. Los pasos se retiraron, medidos y firmes. Darius escuchó hasta que se desvanecieron por completo. Su mente ya procesaba esta nueva información. No todos los aliados llevaban uniformes evidentes. Cogió la bandeja y se fijó en cómo el sándwich estaba colocado, ligeramente descentrado, cubriendo algo. Un trozo de papel doblado, apenas más grande que una galleta de la suerte. Lo palmeó suavemente, usando su cuerpo para bloquear la visión de la cámara. La ventilación se puso en marcha nuevamente. 17 segundos de cover. Darius usó 12 de ellos para asegurar el cable en su lugar, creando un desenfoque sutil en el barrido de la cámara. Los 5 segundos restantes fueron suficientes para deslizar el papel por un pequeño desgarro que había hecho en la costura del colchón. Afuera ya estaba anocheciendo. No es que pudiera verlo, pero podía sentirlo en los ritmos cambiantes de la cárcel. El cambio sutil en los patrones de guardia. En su celda, Darío mantenía su postura de meditación. Para cualquiera que lo observara, era un hombre resignado a su situación. No necesitaban saber nada del cable, ni del papel, ni del mapa preciso que había construido en su mente. No necesitaban saber que cada aparente señal de sumisión era en realidad un cálculo. Eso es lo que le habían enseñado en los sellos. La mejor posición es aquella que tu enemigo no sabe que estás tomando. Las botas chirriantes del guardia nocturno se acercaron, justo a tiempo. Darío contó los pasos y los añadió a su plano mental. En la esquina, la cámara se movía de un lado a otro. Su visión ahora estaba ligeramente distorsionada de maneras que solo él notaría. Esperó, paciente y alerta, mientras la cárcel se adaptaba a su rutina nocturna. El café de Yara estaba cerrado por la noche, pero la luz aún se derramaba desde sus ventanas hacia la calle vacía. Dentro ella estaba sentada en una mesa de esquina con Tasha y Malik, con su computadora portátil abierta entre ellos. El video del restaurante se reprodujo en la pantalla, granulado, pero lo suficientemente claro para mostrar lo que sucedió. ¿Estás seguro de esto?, Tasha preguntó, con sus manos firmemente envueltas alrededor de una taza de té refrescante. ¿Y si toman represalias? Los dedos de Yada flotaban sobre el teclado. Ya están tomando represalias, manteniendo a Darío encerrado sin cargos. Esa es su represalia. Pero no pueden esconderse de esto. Malik se inclinó hacia adelante, su rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. Hazlo, señora Freeman. La gente necesita ver lo que realmente pasó. El video lo mostró todo, el enfoque agresivo de Mallister, su mano agarrando a Malik, la respuesta controlada de Darius. Lo más importante es que capturó el momento en el que cayó la identificación de Darius. Cuando los clientes del restaurante se dieron cuenta de quién era, Jida respiró hondo y hizo clic en cargar. La barra de progreso se llenó lentamente. La Internet en la Georgia rural no era conocida por su velocidad. Cuando terminó, lo compartió en todas las plataformas que se le ocurrieron. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Ahora esperamos, dijo, pero no tuvieron que esperar mucho. En la primera hora, el video tuvo miles de visitas. Los comentarios llovieron. ¿Ese policía acaba de intentar agredir al hijo de un Navy SEAL? Mira qué tranquilo se quedó el padre. Eso es entrenamiento. ¿Dónde está ahora? Alguien averigüe qué pasó. El teléfono de Tasha empezó a zumbar. Mensajes de texto de amigos y luego llamadas de números que no reconocía. Sonó el teléfono del café de Jada. Un reportero de Atlanta quiere más detalles. Está funcionando, dijo Malik mientras revisaba la información en su teléfono. La gente lo está compartiendo en todas partes. Fredarius está empezando a hacer tendencia. La computadora portátil de Jada sonó con notificaciones de correo electrónico. Las solicitudes de los medios de comunicación llovieron. Noticias locales, cadenas nacionales, publicaciones en línea. Todos querían lo mismo, una entrevista con la familia. Tenemos que ser inteligentes en esto, dijo Jada mientras revisaba los mensajes. Elige la salida adecuada. Cuente la historia correctamente.
Se detuvo en un correo electrónico. Aquí está este productor de News 1. Ya han cubierto mala conducta policial antes. Hice un buen trabajo con él. Tasha leyó el correo electrónico por encima del hombro. El productor quería hacer una entrevista en vivo vía Zoom. Franja horaria prime time. Mostrarían el video. Deje que Tasha cuente su historia. Lo haré, dijo Tasha. Su voz ahora era firme. La ira sustituye al miedo. Necesitan saber con quién se están metiendo. Pasaron las siguientes horas preparándose. Yara ayudó a Tasha a practicar qué decir y cómo concentrarse en los hechos. Malek encontró fotos de su padre en uniforme, imágenes de ceremonias de premios que el público necesitaba ver. La entrevista fue fijada para las 9:00 p.m. Utilizaron la oficina de Yada, asegurándose de que el fondo luciera profesional. Tasha se sentó frente a la computadora portátil, vistiendo su mejor chaqueta. Debajo del escritorio, sus manos temblaban, pero su rostro no mostraba nada más que determinación. La cara del anfitrión apareció en la pantalla. Estamos aquí con Tasha Samuels, esposa del ex Navy SEAL Darius Samuels, quien fue arrestado ayer en lo que parece ser un incidente con motivos raciales. Señora Samuels, ¿puede contarnos qué pasó? Tasha contó la historia claramente, tal como la habían practicado. Cuando describió cómo Mallister agarró a Malek, su voz no vaciló. Cuando explicó cómo Darius defendió a su hijo, destacó su control, su profesionalismo y la experiencia militar de su esposo, insinuó el presentador. Este era el momento que habían planeado. Tasha asintió a Malik, quien envió los archivos al productor. Las imágenes llenaron la pantalla. Darius con uniforme de gala recibiendo honores. Darius estrechando la mano de dos presidentes diferentes. Darius con su equipo SEAL, con los rostros borrosos por seguridad. Mi esposo sirvió a este país durante 20 años. Tasha dijo que recibió la estrella de plata por su valor en combate. Entrenó a otros SEAL en respuesta táctica avanzada. Y ahora está detenido sin cargos porque protegió a nuestro hijo del acoso policial. Las redes sociales explotaron. Los espectadores compartieron la entrevista en tiempo real. Surgieron nuevos hashtags. Justicia desvelada. Veteranos perseguidos sin cesar liberaron a Darius. Ahora el número de espectadores superó los 100,000 y luego el 500,000. En la oficina de Yada vieron crecer las cifras. Los mensajes de apoyo llegaron en masa de grupos de veteranos, organizaciones de derechos civiles y familias de militares. La historia se extendía más rápido de lo que nadie podía controlar. Miren, dijo Malik, mostrándoles su teléfono. Su pequeño pueblo era tendencia nacional. La gente preguntaba sobre el Sheriff Cotton, sobre el historial de Mallister, sobre el historial de conducta policial en la zona. Tasha miraba la pantalla, viendo cómo aumentaba el número de visualizaciones, viendo cómo su injusticia privada se convertía en una protesta pública. En su mente, imaginó a Darius en su celda, sin saber que nada de esto estaba sucediendo. Todavía no. La voz del presentador volvió a centrar su atención en la entrevista. Señora Samuels, ¿qué quiere que la gente sepa sobre su esposo? Tasha miró directamente a la cámara. Detrás de ella, Haida y Malek permanecían como centinelas, con el rostro fijo en un propósito común. El mundo los observaba. La verdad había salido a la luz. No había vuelta atrás. El sheriff Dale Cotton estaba en su oficina viendo la repetición de la entrevista en la pantalla de su computadora. Tenía el rostro tenso, la mandíbula apretada. Detrás de él, el oficial Mallister caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. 500,000 de visualizaciones, murmuró Cotton, revisando las publicaciones en redes sociales. Y subiendo. Cerró de golpe su portátil. Esto se acaba ahora. 20 minutos después, la patrulla de Cotton se detuvo frente a la cafetería de Yada. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la calle vacía. Se ajustó la placa, asegurándose de que iluminara bien. Dentro, Jada se preparaba para el desayuno. Levantó la vista al sonar la campana y su expresión se endureció al ver quién era. «Todavía no hemos abierto, Sheriff». Cotton sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Caminó lentamente por la cafetería,
pasando el dedo por la superficie de una mesa. «Qué buen lugar tiene, Sr. Freeman. Sería una pena que el Departamento de Salud encontrara alguna infracción». Jada continuó limpiando el mostrador, con movimientos deliberados. «Todo está al día. Pasé la inspección el mes pasado. Las inspecciones pueden ser impredecibles». Cotton se apoyó en el mostrador. «Como esos impuestos sobre la propiedad que estás atrasado». «No estoy atrasada en nada», dijo Jada, pero su mano se tensó sobre el paño de limpieza. «Los registros pueden ser confusos». La voz de Cotton era suave, casi amable. «A veces se pierden los pagos. Los errores informáticos ocurren, sobre todo cuando los dueños de negocios empiezan a causar problemas». Jada dejó el mantel y lo encaró directamente. «¿Me está amenazando, Sheriff?» Solo estaba charlando amistosamente sobre responsabilidad cívica. Sacó su teléfono y le mostró una pantalla llena de sus publicaciones en redes sociales. «Parece que ha estado difundiendo información engañosa». «¿Se refiere a la verdad?» La voz de Jada era firme, pero el corazón le latía con fuerza. «Ese video muestra exactamente lo que pasó». «Hablando de videos», dijo Cotton, «la cámara corporal del agente Mallister cuenta una historia diferente. Se está publicando a los medios ahora mismo». Como si fuera la Q, el teléfono de Jada vibró. Un sitio de noticias local había publicado un nuevo video. Imágenes granuladas de la cámara corporal que mostraban a Darius aparentemente abalanzándose sobre Mallister. Los ángulos eran extraños, el audio entrecortado. «Eso no es lo que pasó», dijo Jada. «Cualquiera que estuviera allí lo sabe. Es prueba policial oficial». Cotton se enderezó, ajustándose el cinturón. A diferencia de un video tembloroso de celular tomado por alborotadores. Afuera se detuvo una camioneta de noticias. Cotton sonrió de nuevo. «Parece que quieren tu comentario sobre las nuevas imágenes». «Elija sus palabras con cuidado, señorita Freeman. Las empresas necesitan el apoyo de la comunidad para sobrevivir». Salió justo cuando los periodistas empezaron a instalar sus cámaras. El teléfono de Jada volvió a vibrar. Mensajes de personas que habían estado en el restaurante señalando problemas con el video de Mallister. «La iluminación está mal. ¿Dónde está el sonido de la cafetera? Esa ni siquiera es la disposición correcta de la mesa». Jada comenzó a tomar capturas de pantalla de los mensajes, documentando todo. Sus manos temblaban, pero su determinación se fortaleció. Había visto a demasiadas personas obligadas a guardar silencio. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño edificio de oficinas, dos hombres de traje se registraron en un hotel bajo nombres sosos y olvidables. Sus credenciales, cuidadosamente guardadas, los identificaban como agentes del FBI. Habían conducido coches sin distintivos desde Atlanta y llegaron por separado para evitar llamar la atención. El agente más joven desempacó su computadora portátil y se conectó a una red segura. Los comentarios locales están aumentando. El departamento del sheriff está tratando de controlar la narrativa. Su compañero, mayor y más canoso, asintió. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia quiere que esto se maneje en silencio por ahora. Nosotros observamos, documentamos, construimos el caso, revisaron el expediente personal de Mallister. Quejas enterradas, testigos presionados, patrones emergentes. El agente más joven silbó suavemente. 15 años de esto, todo escondido bajo la alfombra. «Ya no», dijo su compañero, añadiendo otro documento a su creciente archivo. «Prepare al equipo forense para las imágenes de la cámara corporal. Necesitaremos demostrar que hubo manipulación». En su celda, Darius estaba sentado con las piernas cruzadas en su litera, con los ojos cerrados, pero con los sentidos alerta. Había contado 3 nuevos pares de pasos en el pasillo. Ritmo diferente, distribución de peso diferente a la de los guardias habituales. El amable guardia pasó haciendo su ronda. Una nota doblada se deslizó debajo de la puerta de Darius, junto con su bandeja de almuerzo. Darius esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de recuperarlo. El mensaje fue breve. «Están aquí. Esté preparado». Se permitió una pequeña sonrisa y luego comió su almuerzo lentamente y metódicamente. Años de entrenamiento le habían enseñado a tener paciencia.
El momento llegaría. Por ahora, esperó, escuchando los patrones cambiantes de movimiento fuera de su celda, sintiendo el cambio en el aire. La nota la destrozó en pequeños pedazos y los mezcló con sus restos de comida. No hay evidencia, no hay rastros. Tal como le enseñaron en el entrenamiento de focas. Todo tuvo su tiempo, su propósito. Incluso estar en esa celda era ahora parte de una estrategia más grande, una que finalmente estaba tomando forma. El sheriff Cotton irrumpió a través de las puertas de seguridad de la cárcel, con el rostro enrojecido por la ira. Señaló con el dedo el panel de control, marcando el código de bloqueo de emergencia. «Nadie entra ni sale», les ladró a los diputados. «Quiero que se sellen todas las puertas exteriores, sin visitas, sin abogados, sin prensa». Sacó su teléfono, con dedos temblorosos al marcar. «Preparen la furgoneta de transporte. Estamos moviendo el precinto». Las alarmas resonaron por los pasillos. Las pesadas puertas metálicas se cerraron de golpe con un eco definitivo. Los guardias corrieron a sus puestos, las radios crepitando con una charla confusa. En su celda, Darius permanecía inmóvil, contando los pasos irregulares que resonaban por el pasillo. 3 guardias corrían hacia el este. 2 más se dirigían a la entrada principal. Un par de botas más gruesas, el propio Cotton, paseaba cerca de la sala de control. Algo los había asustado. Darius cerró los ojos, concentrándose en su respiración. Había visto este patrón antes en territorios hostiles, cuando una operación estaba a punto de salir mal. El repentino aumento de actividad, el pánico mal disimulado. Intentaban moverlo. El amable guardia, Johnson, según su placa, apareció en su celda, fingiendo hacer una revisión de rutina. Sus ojos se encontraron con los de Darius por una fracción de segundo. «Registro médico. 10 minutos», anunció Johnson en voz alta para que las cámaras lo vieran. Luego, apenas en un susurro, dijo: «Federales en la puerta principal. Cotton intenta sacarte por atrás». Darius asintió imperceptiblemente, con los músculos tensos, listo. Había mapeado cada rincón de este lugar, memorizado cada rotación de guardia. Ahora era el momento de usar ese conocimiento. 5 minutos después, Darius comenzó su actuación. Se puso de pie tambaleándose dramáticamente. Su bandeja de desayuno cayó al suelo con un ruido metálico. Apretó una mano contra la pared, dejando que sus rodillas se doblaran. «¡Ayuda!», gritó Johnson justo en el momento justo. «¡Prisionero caído!». La respuesta fue inmediata. 2 agentes corrieron a la celda, seguidos por el propio Cotton. Encontraron a Darius en el suelo, respirando con dificultad, agarrándose el pecho. «Llévenlo a la enfermería», ordenó Cotton, «y manténganlo en silencio. Lo último que necesitamos es más atención». Esposaron a Darius antes de ayudarlo a levantarse. Johnson y otro agente lo sostuvieron entre ellos, casi arrastrándolo hacia la enfermería. Cotton lo siguió de cerca, ladrando órdenes por la radio. Pasaron 2 controles de seguridad. Darius mantuvo la cabeza gacha, contando pasos. 20 pasos hasta la siguiente esquina. 15 hasta la puerta de la enfermería. 10 hasta el panel de seguridad que controlaba el ala este. Justo antes de llegar a la enfermería, Darius hizo su movimiento. Se enderezó de repente, dando un codazo con precisión quirúrgica. El golpe impactó al segundo agente justo debajo del esternón, derribándolo al instante. Antes de que Cotton pudiera reaccionar, Darius giró, aún esposado, usando a Johnson como escudo. «¡El panel!», ordenó Darius. Johnson no dudó. Apretó la mano en el interruptor de emergencia, introduciendo un código que desbloqueó todo el ala este. Las alarmas resonaron por todo el edificio. Cotton buscó su arma, pero Darius fue más rápido. Incluso con las manos esposadas, ejecutó una patada de barrido perfecta, derribando al sheriff. La cabeza de Cotton se golpeó contra la pared, dejándolo aturdido. «¡Agentes federales!», gritó el sheriff por los pasillos. Botas pesadas retumbaron sobre el hormigón. El equipo del FBI entró con la eficiencia de una práctica. Armas desenfundadas. Listo. Listo. Sospechoso asegurado.
Encontraron a Darius, de pie tranquilamente junto al panel de seguridad, Johnson a su lado con las manos en alto. Cotton yacía gimiendo en el suelo, con el arma fuera de su alcance. El agente especial Marcus, el agente principal, se presentó, mostrando su placa. Lo estábamos buscando, señor Samuels. Tómese su tiempo, respondió Darius con calma. Los agentes aseguraron la escena rápidamente, fotografiándolo todo. Uno de ellos revisó a Cotton en busca de lesiones mientras otro pedía refuerzos por radio. A través de las ventanas, los flashes de las cámaras comenzaron a disparar. Los periodistas habían llegado. ¿Listo para salir de aquí?, preguntó Marcus, sacando una llave para las esposas. Darius negó con la cabeza. Déjenlas puestas, que vean exactamente cómo me han estado sujetando. Marcus asintió, comprendiendo. Caminaron juntos por la entrada principal de la cárcel. Darius todavía esposado, flanqueado por agentes federales. Los obturadores de las cámaras se disparaban rápidamente. Los periodistas gritaban preguntas. El sol de la mañana se sentía cálido en el rostro de Darius. Detrás de ellos, más agentes dejaron salir a un Sheriff Cotton esposado, con el rostro contorsionado por la rabia impotente. Su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba, y las cámaras captaron cada segundo. Johnson observaba desde la puerta con una pequeña sonrisa en las comisuras de sus labios. A veces, la justicia necesitaba un poco de ayuda para encontrar su camino. Entre la multitud, Darius vio a Tasha y Malik avanzando, con rostros que mezclaban alivio y triunfo, pero mantuvo una expresión neutral y una postura erguida. Había sido entrenado para mantener la compostura en cualquier situación, y este momento merecía la misma disciplina. El frenesí mediático se intensificó a medida que se acercaban a los vehículos del FBI. Las preguntas se superponían. Señor Samuels, ¿cuánto tiempo estuvo detenido sin cargos? ¿Le negaron representación legal? ¿Qué hay de las imágenes de la cámara corporal del oficial Mallister? Darius seguía caminando con la cabeza alta, dejando que las esposas contaran su propia historia. Todas las cámaras capturaron la imagen. Un Navy SEAL condecorado, detenido ilegalmente, emergiendo con la dignidad intacta, mientras sus captores se enfrentaban a la justicia. El televisor de la habitación del hotel parpadeaba con gráficos de noticias de última hora. Malik se sentó en el borde de la cama, agarrando la mano de su madre, mientras veían a Darius acercarse al podio. Los flashes de las cámaras estallaron como relámpagos, iluminando el rostro de su padre. Darius vestía su uniforme azul marino, con cintas y metales que relucían bajo las intensas luces. La vista hizo que a Malik se le encogiera el pecho de orgullo y dolor. Su padre parecía exactamente lo que era, un héroe tratado como un criminal. «Parece tan fuerte», susurró Tasha, secándose las lágrimas. Después de todo lo que hicieron, la sala quedó en silencio mientras Darius ajustaba el micrófono. Su expresión permaneció serena, pero Malik reconoció el fuego en sus ojos, la misma intensidad serena que había mostrado esa mañana en el restaurante. «Buenas tardes», comenzó Darius con voz firme y clara. «Mi nombre es el suboficial mayor Darius Samuels, de la Marina de los Estados Unidos, retirado. He servido a este país en 4 despliegues de combate. He sangrado por ello. He visto morir a hermanos por ello». Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. «Y la semana pasada me detuvieron ilegalmente en mi propio país por proteger a mi hijo del acoso racial». Las cámaras hicieron clic rápidamente. Los periodistas se inclinaron hacia adelante con los bolígrafos preparados. «No me rompieron», continuó Darius, recorriendo con la mirada la habitación, «pero han estado destruyendo a gente como yo desde siempre». Malik sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Recordó la impotencia de ver a su padre esposado, la rabia cuando no podían visitarlo, el miedo de no saber si estaba a salvo. «Me tuvieron detenido 3 días sin cargos», dijo Darío. «Ninguna llamada telefónica, ningún abogado, solo un celular y amenazas y la suposición de que me derrumbaría». Su voz se mantuvo mesurada pero tenía un tono de acero. El Sheriff Cotton y el oficial Mallister pensaron que sus placas los hacían intocables.
Creyeron que podían enterrar un incidente más, silenciar una voz más, quebrar a un hombre negro más. La cámara hizo un movimiento para mostrar a Jada Freeman parada al fondo de la sala, asintiendo lentamente. Otros miembros de la comunidad la flanqueaban. Sus rostros reflejaban años de experiencias similares. Pero cometieron un error, continuó Darío. Supusieron que me quedaría callado para protegerme. Supusieron que aceptaría un acuerdo y desaparecería. Él negó con la cabeza. Eso no es lo que me entrenaron para hacer. Eso no es lo que le enseñé a mi hijo a hacer. Tasha apretó la mano de Malik con más fuerza. En la pantalla, el abogado de su familia dio un paso adelante, sosteniendo un documento grueso. Hoy anuncio una demanda federal de derechos civiles contra la oficina del sheriff, el condado de Oakwood y el oficial Brent Mallister. Darius declaró, no solo por lo que me hicieron, sino por cada persona que han silenciado, cada registro ilegal, cada arresto falso, cada amenaza y cada encubrimiento. La sala estalló en preguntas. Los periodistas se gritaron unos a otros, pero Darius levantó la mano para pedir silencio. Tenemos pruebas, continuó. Declaraciones de testigos, documentos internos, imágenes de cámaras corporales que se perdieron convenientemente y ciudadanos valientes como Jada Freeman, que han estado documentando estos abusos durante años. La cámara mostró al abogado de Mallister en la parte de atrás, escribiendo furiosamente en su teléfono. El sheriff Cotton estuvo notoriamente ausente y todavía se encontraba bajo custodia federal. Me ofrecieron dinero para permanecer callado, reveló Darío. Lo llamaron un acuerdo generoso. Pero no servía a este país viendo morir sus principios en las celdas de una pequeña ciudad. No crié a mi hijo para aceptar la injusticia porque luchar contra ella podría ser incómodo. Malik enderezó los hombros, reconociendo las palabras de su padre en incontables discusiones en la mesa sobre el bien y el mal, el coraje y el compromiso. Esta demanda no es una cuestión de dinero, enfatizó Darius. Se trata de responsabilidad. Se trata de garantizar que ningún otro padre tenga que ver cómo su hijo es acosado por aquellos que juraron protegerlo. Ninguna otra familia tiene que preguntarse si su ser querido está siendo golpeado en una celda donde las cámaras no funcionan. En la habitación del hotel, Tasha se puso de pie y caminó de un lado a otro con energía nerviosa. Nos perseguirán con dureza por esto, dijo en voz baja. Déjalos, respondió Malik con una voz más fuerte de lo que esperaba. Papá tiene razón, no podemos quedarnos callados. En pantalla, Darius continuó exponiendo los detalles de la demanda. Las acusaciones abarcaban años: discriminación racial, manipulación de pruebas, acoso coordinado a negocios, propiedad de minorías. Cada punto impactó como un mazazo contra el muro de silencio que había protegido a Cotton y sus ayudantes. A quienes han sufrido en silencio, Darius dijo, los escucho. A quienes creían estar solos contra este sistema, ya no lo están. Y a quienes abusan de su autoridad, pensando que nadie les plantará cara. Hizo una pausa, con la expresión endurecida. Eligieron a la familia equivocada para intimidar. El abogado dio un paso al frente para responder preguntas, pero las cámaras siguieron enfocando a Darius. Se mantuvo firme, impasible ante el caos de periodistas gritando y cámaras disparando. Esto era solo el comienzo de una batalla diferente, y estaba preparado para una larga campaña. Mírenlo, susurró Malik. ¿De verdad pensaron que podrían doblegarlo? Tasha sonrió entre lágrimas. No conocen a tu padre. Nunca lo hicieron. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre Main Street mientras Jada Freeman cerraba su cafetería por la noche. Se detuvo al notar que la pintura en aerosol recién pintada estropeaba su ventana delantera. Insultos raciales en furiosas letras rojas. Le temblaban las manos mientras tomaba fotos con su teléfono, documentando un acto más de intimidación. Dentro, sillas volcadas y platos rotos cubrían el suelo. Ese mismo día, un grupo de clientes había iniciado una pelea, claramente preparada para causar daños. La policía tardó horas en responder, y cuando lo hizo, apenas tomó notas. Al otro lado de la ciudad, Malik caminaba a casa desde la biblioteca, con la mochila cargada de libros de texto de ingeniería.
Las luces de la calle parpadeaban, creando charcos de tenue luz amarilla. Se había quedado estudiando hasta tarde, intentando mantener buenas notas a pesar de todo lo que estaba sucediendo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. No dejes que te roben el futuro. Un movimiento llamó su atención, sombras que se desprendían de una puerta oscura. Tres adolescentes blancos emergieron con bates de béisbol y tubos. Malik reconoció a uno de escuela, Tommy Henderson, cuyo padre era ayudante del sheriff Cotton. «¡Oye, listo!», gritó Tommy, golpeándose la palma con la tubería. «La demanda de papá está causando problemas por aquí». El corazón de Malik se aceleró, pero mantuvo la voz firme. «¡Atrás, Tommy! No quieres estos problemas». Otro chico rió. «Tu familia es la que trae problemas. Es hora de que alguien te enseñe sobre el respeto». Se dispersaron tratando de rodearlo. Malik dejó caer su mochila, adoptando la postura defensiva que su padre le había inculcado innumerables veces. Peso en las puntas de los pies, manos arriba, mantente en movimiento. El primer golpe llegó rápido. Un golpe salvaje detuvo desde la izquierda. Malik lo esquivó, clavándole el codo en las costillas al atacante, tal como había practicado. El chico cayó, jadeando, pero Tommy ya se estaba moviendo. Bate en alto. El dolor explotó en el hombro de Malik cuando el bate impactó. Tropezó, pero no cayó. El tercer atacante se abalanzó sobre él con un tubo. Malik atrapó el arma, tirándola hacia adelante mientras se hacía en un lado. El impulso envió a su atacante al suelo. «¡Quédate abajo!», gritó Tommy golpeando de nuevo. Esta vez, el murciélago atrapó la sien de Malik. La sangre le corrió por el ojo. El mundo se inclinó hacia un lado. Pero Darío le había enseñado más que solo movimientos de lucha. Le había enseñado sobre el miedo, sobre superar el dolor, sobre nunca dejar que los agresores ganen. Malik se abalanzó hacia adelante y agarró a Tommy por la cintura. Se estrellaron juntos contra el pavimento. Malik conectó dos golpes sólidos antes de que algo metálico se estrellara contra su espalda. Detrás de sus ojos estallaron estrellas. Rodó, intentando proteger su cabeza mientras le llovían patadas y golpes. Sonó la bocina de un coche. Los faros iluminaron la calle. Los atacantes se dispersaron, dejando a Malik acurrucado en la acera, con la boca llena de un sabor cobrizo a sangre. «Oh, Dios mío, Malik», era la voz de Yada. Las puertas del coche se cerraron de golpe. Unos pasos se precipitaron hacia él. «Tengo dos», murmuró Malik, mientras unas manos suaves lo ayudaban a sentarse. «Papá estaría orgulloso». «No hables, cariño». Yada presionó un paño sobre su cabeza sangrante. «Estoy llamando una ambulancia. ¿Y tus padres?». Las luces de la sala de emergencias eran duras y blancas. Los médicos hablaron en voz baja sobre protocolos de conmoción cerebral y radiografías. Malik entraba y salía, captando fragmentos de conversación, múltiples contusiones y heridas defensivas en sus manos. Por suerte no hay nada roto. Se despertó completamente y encontró a su padre sentado junto a la cama del hospital tomándole la mano. El rostro de Darío estaba tallado en piedra, pero sus ojos contenían una tormenta. «Esto no es tu culpa», dijo Darius en voz baja. «Es de ellos, pero ahora lo hacemos a nuestra manera». Malik intentó asentir, haciendo una mueca al ver el movimiento. «Recordé lo que me enseñaste sobre la postura, sobre la palanca. Lo hiciste bien, hijo». Darius le apretó la mano. «2 contra 3 con armas. Te defendiste bien, pero no deberías haber tenido que hacerlo». Fuera de la habitación, podían oír a Tasha hablando con policías. Su voz era controlada pero aguda. Desmintiendo las excusas sobre él dijo. Ella dijo, «Y los chicos son chicos». «También atacaron la casa de Yada», dijo Malik antes de encontrarme. «La destrozaron». Darius apretó la mandíbula. «Lo sé. Nos llamó justo después de encontrarte. Esta vez tiene imágenes de seguridad, imágenes nítidas de sus caras. Tommy Henderson estaba allí». Malik dijo, «El hijo del agente Henderson». Dijo que la demanda estaba causando problemas. «Creen que la violencia nos hará retroceder». Darius negó con la cabeza lentamente. «Todavía no entienden con quién están tratando». Una enfermera entró con más analgésicos,
revisando las constantes vitales de Malik. La medicina hacía que la habitación se viera borrosa, pero él luchaba por mantenerse alerta. Papá, susurró, ¿estamos haciendo lo correcto? Con la demanda. La gente está resultando herida. La gente ya estaba resultando herida, respondió Darío. Simplemente no tenían a nadie que los defendiera. A veces hacer lo correcto significa caminar sobre el fuego, pero caminamos juntos. Malik cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de su padre sujetándolo. El dolor palpitaba en oleadas, pero debajo había algo más fuerte. Orgullo, determinación y el conocimiento inquebrantable de que no se romperían. El sheriff Dale Cotton caminaba de un lado a otro por su oficina, con el teléfono pegado a la oreja. Los muros se estaban cerrando. Su imperio de control, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando, y él lo sabía. Fuera de su ventana, una multitud de ciudadanos preocupados, todos blancos, todos enojados, agitaban carteles denunciando a Darius Samuels como un radical peligroso. «Asegúrate de que permanezcan visibles», gritó Cotton en el teléfono. «Quiero que las cámaras de noticias muestren a verdaderos estadounidenses enfrentándose a este alborotador». Se ajustó la corbata en el reflejo de la ventana, practicando su cara de preocupado servidor público. El diputado Henderson se encontraba en la puerta, sudando. «Sheriff, mi muchacho Tommy dice que no estaba cerca del hijo de Samuel, pero hay un video. Maneja tu negocio familiar. El algodón se rompió. Tengo problemas más grandes que tu idiota hijo ahora mismo». Agarró su chaqueta, comprobando su apariencia una vez más. Es hora de alimentar la máquina de los medios. Las escaleras del juzgado estaban repletas de periodistas. El algodón descendió como un rey benévolo. Todos practicaron el encanto y la preocupación mesurada. Las luces de la cámara destellaron cuando se acercó al micrófono. «Buena gente de nuestra comunidad», empezó con la voz entrecortada. «Cariño, estamos atravesando tiempos difíciles. Agitadores externos como Darius Samuels quieren pintarnos como retrógrados y racistas, pero nosotros sabemos la verdad sobre nuestra ciudad. Los manifestantes contratados vitorearon a Q. Los carteles se mecían bajo el sol de la mañana. Apoya a nuestra policía. Y el ceño fruncido de Samuel es un provocador racial». Dentro de la camioneta de vigilancia del FBI, estacionada a 2 cuadras de distancia, la agente Sarah Chen se ajustó los auriculares. El micrófono inalámbrico de Cotton captaba todo, incluso lo que murmuraba entre frases. «Sigue agitando esos carteles, Tonto Hicks», susurró, sonriendo a las cámaras. «Gánate tu sueldo». El compañero de Chen, el agente Marcus Rodríguez, escribió rápidamente, registrando cada palabra. Habían estado construyendo este caso durante semanas, reuniendo hilos que conducían directamente a la puerta de Cotton. Corrupción, conspiración y violaciones de los derechos civiles que se remontan a décadas atrás. La voz de Cotton volvió a resonar en los altavoces mientras se alejaba del podio con el teléfono pegado a la oreja. «Sí, está solucionado. Estas ovejas me las comieron de la mano. Ahora, sobre ese problema del sello». Chen y Rodríguez se inclinaron hacia adelante mientras los dispositivos de grabación zumbaban. «Escuche atentamente», continuó Cotton, agachándose detrás de un pilar. «No me importa cómo lo hagas. Haremos que ese alborotador desaparezca, igual que los demás. Tengo contactos en el norte que pueden hacerlo». Rodríguez presionó un botón que transmitía la información directamente a la oficina de campo. «Lo conseguimos. Eso es una conspiración para cometer asesinato además de todo lo demás». Chen ya estaba enviando mensajes por radio a los equipos tácticos. «Todas las unidades, ejecuten ahora. El sujeto está en las escaleras del juzgado. Se advierte que está armado». Cotton estaba a mitad de frase cuando los primeros vehículos del FBI aparecieron en la esquina, con las luces destellando. Sus manifestantes contratados se dispersaron como hojas en una tormenta. Extendió la mano hacia su arma, pero se quedó paralizado cuando los agentes aparecieron desde todas las direcciones. «Armas desenvainadas». Dale Cotton Chen anunció a través de un megáfono. «Está bajo arresto por violaciones de derechos civiles.
conspiración para cometer asesinato y corrupción bajo apariencia de autoridad. Pon tus manos donde podamos verlas. La multitud quedó en silencio. Las cámaras de los teléfonos grabaron cómo Cotton levantaba lentamente las manos y su máscara de autoridad se agrietaba. Los oficiales locales retrocedieron, no queriendo quedar atrapados en la red federal. Esto es un error, intentó decir Cotton, pero su voz tembló. Yo soy la ley aquí. ¿No puedes la ley? Rodríguez apretó las esposas. Toquemos tus grandes éxitos. Levantó un teléfono y reprodujo la amenaza grabada de Cotton. El insulto racial resonó en la plaza, que de repente quedó en silencio. Al otro lado de la ciudad, el oficial Mallister estaba llenando gasolina a su patrulla cuando la alerta llegó a su teléfono. Observó la transmisión en vivo del arresto de Cotton y su rostro palideció. Su tarjeta de crédito todavía estaba en el lector cuando vio vehículos del FBI entrando en la autopista. Saltó a su coche, con los neumáticos chirriando mientras salía a toda velocidad de la gasolinera. El cajero lo vio irse y luego llamó a la línea de información del FBI que habían estado anunciando toda la semana. Sí, ese policía que estás buscando. Acabo de verlo dirigiéndose hacia el oeste por la autopista 20, conduciendo un vehículo personal Dodge Ram azul. Parecía muy nervioso. 2 horas más tarde, en una parada de camiones justo al otro lado de la frontera estatal, Mallister estaba pidiendo café cuando equipos tácticos rodearon el edificio. Intentó correr, pero dio 3 pasos antes de recibir un golpe en la cara contra el asfalto. De regreso a la ciudad, helicópteros de noticias sobrevolaron el Palacio de Justicia. Los ciudadanos se reunieron en grupos para ver en sus teléfonos la repetición del paseo de Cotton por el presunto delincuente. Las mismas personas que le habían temido durante años ahora susurraban y señalaban mientras lo conducían al transporte federal que lo esperaba. Nunca pensé que vería este día, dijo un viejo conserje negro, observando desde las escaleras del juzgado que había limpiado durante 40 años. A veces la justicia tarda, pero seguro que es dulce cuando llega. La esposa del diputado Henderson sollozaba mientras veía cómo se llevaban a su marido también esposado, atrapado en la redada federal. Su hijo, Tommy, ya había sido recogido en la escuela, enfrentando cargos de agresión como adulto. El agente Chen se quedó junto a Rodríguez y observó cómo el transporte se alejaba. 27 víctimas en 12 años, dijo en voz baja. Todo quedó oculto bajo la alfombra hasta que se pelearon con la familia equivocada. Hablando de familia, Rodríguez revisó su teléfono. Mallister está bajo custodia. Los policías estatales lo atraparon mientras volaba Jay. Estaba intentando comprar un billete de autobús a Canadá. El viento otoñal atrapó los carteles abandonados de los manifestantes, haciéndolos rodar por las calles vacías. La bandera confederada que había colgado en el restaurante yacía arrugada en un charco. Su dueño perdió rápidamente la cabeza cuando los agentes federales comenzaron a hacerle preguntas. 6 meses habían transformado la pequeña ciudad de Georgia. Donde una vez reinaron el miedo y el silencio, surgieron nuevas voces. El sol de la mañana iluminó la pintura fresca de la pared del café de Yara. Un impresionante mural que se extiende a lo largo de 2 pisos de altura. La mirada pensativa de Martin Luther King Jr. observaba la calle, rodeada de rostros tanto históricos como recientes. John Lewis, Rosa Parks y ahora, en una pequeña pero poderosa incorporación, la familia Samuels. Jada estaba afuera, limpiando las mesas mientras la multitud de la mañana llegaba. Su café se había convertido en un símbolo de resistencia y renovación. La mentalidad de solo blancos, que había perseguido estas calles por generaciones, finalmente estaba desmoronándose. Buenos días, señorita. Freeman, llamado un joven oficial blanco, forma parte de la nueva fuerza policial instalada después de la investigación federal. La vieja guardia había desaparecido y fue reemplazada por profesionales capacitados que entendían el funcionamiento de la policía comunitaria. En el interior, las paredes estaban cubiertas de fotografías, algodón esposado, la foto de Mallister, titulares de periódicos que documentaban su caída, pero más importante aún, imágenes de esperanza. Niños blancos y negros compartiendo mesas de almuerzo.
reuniones comunitarias donde las personas realmente se escuchaban entre sí. Malik Samuels de pie en su graduación de escuela secundaria. El centro comunitario estaba repleto de energía mientras los adolescentes acudían al taller de Valorant Voice de hoy. Malik estaba en el podio. Ya no era el chico asustado de aquel restaurante. A los 17 años, se comportó con la fuerza silenciosa de su padre y la inteligencia feroz de su madre. Mi historia no es única, comenzó Malik con voz firme. Lo que me pasó a mí pasa todos los días, pero lo que hicimos al respecto, eso es lo que importa. Señaló las colchonetas de entrenamiento donde los niños más pequeños aprendían defensa personal, luego las computadoras donde otros estudiaban las leyes de derechos civiles. Allá atrás, Yara observaba orgullosa. Su cafetería se había convertido en la sede no oficial del programa, un lugar donde los niños siempre podían encontrar seguridad y apoyo. Las cámaras de vigilancia que había instalado ahora capturaban alegría en lugar de abuso. Aquí no enseñamos el odio, continuó Malek. Enseñamos orgullo, estrategia, cómo mantenerse en pie sin ser derribado. Mi padre me mostró que la fuerza no se trata de músculos, se trata de la mente y el corazón. Entre el público había rostros que habrían sido impensables meses atrás. Cadetes de policía blancos aprendiendo de líderes de la comunidad negra. Antiguos antagonistas ahora trabajan juntos por el cambio. La transformación de la ciudad no fue perfecta, pero fue real. Una pequeña niña levantó la mano. ¿Sentiste miedo cuando esos chicos te hicieron daño? Malik se tocó la pequeña cicatriz que tenía en la sien. Un recordatorio de aquella noche brutal. Sí, respondió sinceramente. Pero tener miedo no significa ser débil. Significa que tienes algo por lo que vale la pena luchar. Afuera, la primavera había pintado la ciudad con nuevos colores. El tribunal, donde Cotton hizo su última defensa, ahora ondeaba una bandera de Black Lives Matter junto a la estadounidense. El restaurante donde todo comenzó tenía nuevos propietarios, nuevas políticas y un personal diverso que atendía a todos por igual. Más tarde esa tarde, cuando el sol comenzó a descender, Darius y Tasha se sentaron en el columpio del porche delantero. Su nueva casa, comprada con parte del dinero del acuerdo, se alzaba orgullosa en una calle donde antes las familias negras no eran bienvenidas. El resto del dinero se destinó a Valor y Voice, para garantizar que otros niños tuvieran las herramientas para contraatacar. Observaron a Malik en la entrada cargando cajas en su coche. Carta de aceptación de Stanford, exhibida con orgullo en el tablero. Beca de ingeniería. Un futuro brillante y lleno de posibilidades. Míralo, dijo Tasha suavemente, apoyándose en el hombro de su marido. ¿Recuerdas lo asustados que estábamos aquella noche en el motel? Sin saber si volverías a casa, Darius le apretó la mano. Los recuerdos aún estaban nítidos. La celda fría, la rabia impotente, el peso de la historia presionando. Pero habían convertido ese dolor en propósito. ¿Crees que valió la pena? Tasha preguntó, observando a su hijo organizar sus pertenencias con su precisión característica. Darius sonrió, con expresión gentil pero decidida. No solo sobrevivimos, hicimos que nos vieran. Esto es una victoria. Malik se acercó al porche con otra caja en sus brazos. Encontré las viejas fotos de focas de papá, dijo. ¿Crees que puedo colgar uno en mi dormitorio? Solo si cuelgas uno de tus discursos también, insistió Tasha. Aquel en el que anunciaste el programa de becas. Su risa se escuchó a través del patio, libre y sin miedo. Sin mirar por encima del hombro, sin tragarse el orgullo para mantenerse a salvo, solo familia, solo alegría, solo el futuro que habían luchado por crear. El sol poniente pintó el cielo en tonos púrpura y dorado. En la calle, los niños jugaban sin miedo al acoso policial. En el café, Yara probablemente estaba cerrando sus puertas, planeando la reunión comunitaria del día siguiente. En celdas alejadas de aquí, Cotton y Mallister enfrentaron cargos federales que los mantendrían encerrados durante décadas. Darius vio a su hijo regresar a empacar, orgulloso del hombre en el que se había convertido. Cuando hablaba,
Su voz llevaba el peso de la experiencia y el fuego de la determinación. La justicia no es algo que se pide, es algo que vas recuperando poco a poco, alma a alma. Y aún no he terminado. Espero que hayas disfrutado esta historia. Por favor, compártelo con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Mientras tanto, he seleccionado para ti dos historias que creo que disfrutarás. Que tengas un lindo día.